dicho en otros términos, para crear y modificar también mis propias circunstancias. Y si es que se aspira a descubrir los espacios no determinados. ¿Y cuáles son los espacios no determinados? Los espacios no determinados corresponden a dos planos. El primero, un espacio no determinado aún, es el futuro. El futuro todavía no existe, a diferencia del pasado y a diferencia del presente. En el futuro, pues sencillamente opera como un campo de libertad para construir lo que al menos yo desearía que fuera para determinar el propio futuro. Dicho en estos términos, usted está aquí en esta clase en búsqueda de determinar una posición, un título y una ocupación que desean desarrollar en su vida dentro de algunos años. Por lo tanto, el espacio que de alguna manera no determinado, en primer término, es el futuro. Pero también es otro elemento importante. Es el espacio de libertad que el ser humano tiene aún. Es el espacio de las aspiraciones, de lo que deseamos. Es el espacio de nuestros propios sueños que no debemos dejar que nos lo determinen otros, sino que nosotros también podamos decidir sobre ello. ¿Para qué? Para construir precisamente lo que dice Semelman, su realidad como humanos, para sentirnos que eso que de alguna manera somos, en gran parte se debe a que nosotros también así lo decidimos. No porque podamos hacer la vida a nuestro capricho, eso nadie lo puede hacer, sino porque en medio de las circunstancias, aún las más adversas, pudimos nosotros incidir en algunos aspectos para modificar lo que parecía inevitable. Y en eso, para conseguir eso, se requiere fundamentalmente de la estrategia. Ya hace varias décadas, como decía, el doctor Hugo Semelman influyó como maestro en nuestras vidas de los que fuimos alumnos. Pues sus planteamientos incidieron considerablemente en lo que hoy culmina con este capítulo. Pues me hizo reflexionar en torno a la estrategia y a la autonomía de los sujetos sociales. Era un momento en que yo estaba elaborando mi tesis doctoral, que finalmente sería publicada por la misma UAM. Mi tema era el ejército mexicano, organización y estrategia. En el primer caso, me recomendó que aclarara el concepto de estrategia y de liderazgo, pues la ausencia de una conceptualización rigurosa me podría hacer caer en falsos eclecticismos. ¿Y el eclecticismo en qué consiste? El eclecticismo consiste supuestamente en la idea de elegir de las posiciones, así sean diferentes y antagónicas, lo mejor de cada una de ellas. Pero en realidad es una falacia, o sea, es una cuestión mentirosa. ¿Por qué? Porque lo que a lo mejor para mí es bueno, para otros es malo. Y segundo, porque el eclecticismo definitivamente no es más que la aplicación de nuestra subjetividad y de pretender construir la realidad como nosotros desearíamos y no como lo que de alguna manera es. Y lo más importante, nos puede hacer el objeto real de nuestra reflexión. No recomendó aprender acerca de los malos estrategias. Dice, si estás interesado en las estrategias
particularmente las estrategias militares. Aprende de los malos estrategias. Y también de los errores que aquellos que aún siendo reconocidos, nunca se ha podido prescindir del alcance de una naturaleza cada vez más falible, o sea, susceptible de error, que tenemos todos los humanos. Recuerdo también que en ese sentido, él me develó lo que al parecer una idea que él no pudo desarrollar y que ya hoy en día pues me correspondería a mí intentar explicarla, como fue el concepto de verticalidad, como propio de la dirección militar, y que consiste en excluir a figuras cuyo liderazgo es evidente y sustituirlos por sujetos cuya misión central es asumir las propuestas debidamente consensadas de los altos mandos. De modo que como cabeza visible asuma para sí la toma de decisiones sobre premisas previamente marcadas, lo que permite operar bajo la imagen de un hombre que toma decisiones sobre la sociedad de modo unilateral, cuando en realidad él solo está respondiendo a las exigencias de sus manos. En este punto, pensemos en una idea que es muy interesante contemplar. Partamos del concepto de verticalidad. El sujeto que le toca asumir quizás el peor papel, pero lo asume sencillamente como condición indispensable de que el plan pueda desarrollarse y que la institución pueda fortalecerse. O sea, él sacrifica su imagen personal en aras de la institución. Un caso de estos, bueno, a mí se me ocurre pensar también en que podía ser el caso de Judas Iscariote. O sea, según esto, Judas Iscariote es el traidor, el hombre que entrega a Jesucristo a la muerte y al sacrificio. El hombre sencillamente que se atrevió a entregarlo a sus enemigos. Pero entonces aquí queda una situación. ¿Es un malvado o es el hombre que hizo posible que Cristo fuera lo que es hoy en día? Dicho en otros términos, si alguien de los suyos no lo hubiera entregado, como fue el caso de Judas, no hubiera habido redención según esto. No hubiera habido sacrificio. El sentido entonces de la vida de Cristo, entendido como Mesías, y ojo, Mesías no es Dios entre los judíos. El Mesías era un liberador que esperaba el pueblo de Israel. Y en ese sentido, lo que estamos contemplando es que sin Judas, por lo tanto, no hubiera habido el sacrificio de un hombre como Cristo y por lo tanto la iglesia no se hubiera constituido. Es a partir de la muerte y resurrección, que es la creencia central en Cristo, que pudo esto ser posible. Entonces aquí donde contemplamos que los villanos pues no son tanto, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que a mí me llamaba mucho la atención fue el que me expuso el propio maestro José Belmán, que decía, mira, él era chileno y dice, mira, el caso de Pinochet, de alguna manera hablara mucho, al contrario, era el más callado. No tenía dotes de liderazgo, para nada, absolutamente. Pero es el hombre que en el momento en que la Fuerza Aérea y por otra parte la Armada o Marina de Chile querían encabezar el golpe, pero estaba entonces del Ejército de Tierra.
lo tanto, si Pinochet no hubiera aceptado convertirse en la figura central del golpe, el golpe no hubiera tenido ningún efecto, el efecto catastrófico que tuvo precisamente para ello. Ni tampoco Pinochet hubiera contado con todos los apoyos de todos los enemigos del régimen de Allende como para poder encuadrar la economía en aras del neoliberalismo. Haber posibilitado, entre otras cosas, una proyección internacional de la economía chilena como nunca antes había tenido. Impulsar un crecimiento económico como nunca antes. Consolidar la moneda que se había desplomado totalmente. Y al mismo tiempo proyectar a su población al resto del mundo. Entonces, cuando yo estuve en Santiago, de repente pregunté por Pinochet y alguien me dijo, un momento, es mi general Pinochet. O sea, Pinochet fue el hombre que hizo que Chile, que es el mar, podía tener una carretera desde el inicio hasta el final. Desde Arica, que es frontera con Perú, hasta Tierra de Fuego. Cosa que nadie se había atrevido a hacer. Los grandes proyectos, los grandes aeropuertos, son justamente debidos a ese periodo. El crecimiento de la economía chilena y su proyección también. Y entonces de repente decimos, bueno, pues entonces estos personajes tienen un sentido importante en el ámbito de lo que se considera la verticalidad, en la medida en que tienen que asumir pues el papel que nadie quiere asumir, ¿no? Queriendo cuidar y conservar su figura. Sin embargo, lo militar también tiene otras cualidades optimistas. Esta es otra de las ideas de José Melba. Por su estrecha vinculación con la estrategia, parte del principio del logro de la victoria como el fin principal. Al tiempo que su disciplina, organización, logística se convierten en el más importante instrumento del poder, constituido o por constituirse. Y de ahí su capacidad para reconocer los cambios del consenso social en el tiempo y su posibilidad de anticiparse a los procesos que orientan el devenir. Ahora, veamos primero entonces, ¿qué representa el término estrategia? Bueno, estrategia es un concepto de origen militar, definitivamente, pues que era un estratego en la época de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Pues el estratego no era otra cosa más que un personaje que el número de 5 eran elegidos anualmente para la defensa de la ciudad. Estrategia tiene mucho sentido en cuanto a dirección, en cuanto a mando. La estrategia es propia del mando. Es la primera condición que tendríamos nosotros que establecer. Pero surge un segundo significado. La estrategia es también un arte sobre todo que permite encontrar a través de él la resolución de problemas complejos. Entonces, es dirección, es arte, en la medida misma en que responde a encontrar mecanismos para lograr cumplir las finalidades que se persiguen. O sea, la estrategia también es un camino entonces.
Es una forma de abrirse paso en medio de la incertidumbre. Y en otro sentido, la estrategia también es un juego. Y cuando decimos es un juego, estamos diciendo que no hay juego que no conozca o que no requiera de alguna estrategia para poderlo ganar. El juego del ajedrez, por ejemplo, es un juego de movimientos dentro de un total de 64 escaques. Pero a su vez, es un juego donde estos movimientos, por ejemplo, entre las piezas, posibilitan finalmente que uno de ellos amplíe su capacidad de movilidad en el espacio para obtener una precisión específica de lograr sencillamente bloquear hasta inmovilizar a una sola pieza que es central, el rey. ¿En qué momento hemos ganado un juego de ajedrez? El momento en que el rey le hemos dado jaque, el momento en que el rey ya no puede moverse. Ese es el gran momento. Ahora, la estrategia también reclama de otra condición. Decimos en dirección, es arte, es juego y es también engaño. ¿Eran engaños? Sí. Porque, por ejemplo, una de las grandes estrategias del mundo antiguo vendría a ser nada menos que el famoso caballo de Troya. Cuando los griegos definitivamente no encuentran una posibilidad ya de vencer a los troyanos, se dan cuenta que la única solución es engañarlos. Para ello construyen un enorme caballo de madera y a su vez lo colocan en la playa y al mismo tiempo abordan sus barcos y se alejan de la costa. Al parecer, los troyanos, cuando ven esto, dicen, se cansaron de luchar, los hemos derrotado, hemos ganado la guerra. Y esta es la alegría sencillamente que se llega a dar, que se dan cuenta cuando llegan a la playa, que dicen, mira nomás si este caballo de madera, este enorme caballo de madera, nos lo han dejado. Seguramente es un regalo a nuestros dioses. Y entonces lo que hacen es introducirlo a la ciudad. No lo dejan fuera de las murallas, lo meten a la ciudad. Y se ponen entonces a festejar. Era en este caso, pues, en honor al dios Baco, el dios del vino. Y por lo tanto, entonces se dedican ellos a los placeres. Todo el día y toda la noche beben hasta un momento en el cual se hace silencio porque está todo el mundo dormido y borracho. Y entonces, en ese momento, los guerreros que están adentro, a menos que el caballo, abren una compuerta y descienden. Lo primero que hacen es abrir la puerta de una de las puertas de la ciudad que han sido convenidas. Y los griegos no se han ido, solamente han dado la vuelta, se han escondido, pero han regresado. Y por lo tanto,
Toman la ciudad y la sorprenden en el momento en que todo el mundo está perdido de borracho. Y lo único que hacen es sencillamente arrasarlos. A partir de ese momento, Troya es la derrota por un engaño. Y es que el concepto de estrategia tiene también entre sus raíces, así como estrategia estaría vinculada a dirección. También hay otro tema que se llama, otro término en griego que se llama estratagema. Y estratagema es un ardid, es en este caso un engaño hecho con toda la intencionalidad. A partir de ahí, tenemos ahora que ver en dónde se puede ser susceptible de aplicarse el término estrategia. Fundamentalmente todo proceso de estrategia se da en torno a la resolución de un conflicto o bien sencillamente de una competencia. A partir de ahí entonces, siguiendo el pensamiento de Mao Zedong, diríamos que el concepto mismo de conflicto tiene también distintos niveles. Por ejemplo, en el ámbito de la guerra se puede dar entre estados, la guerra también se puede considerar como una forma de imposición de los valores de unos sobre otros. Y por supuesto, la estrategia misma puede enfrentar el conflicto bajo lógicas que le posibiliten aproximar a lograr lo que se denominaría la forma de aproximación directa de una guerra entre estados. Hay estrategia de aproximación directa cuando de alguna manera se da el choque de conflictos, o estrategia indirecta. La estrategia indirecta, por ejemplo, dirían, bueno, a Hitler, por ejemplo, en vez de haberlo enfrentado, debieron de haberlo envenenado, ¿no? Esto hubiera sido una cosa formidable porque definitivamente hubieran acabado como un sujeto que estos causó, que más ha causado daños a la propia humanidad. En la estrategia de aproximación directa entre estados operan dos ejes. Un eje que nos habla de la concentración de fuerza y en otro extremo estaría la dispersión de las fuerzas. En otro caso tenemos la ofensiva y en otro caso la defensiva. La ofensiva indudablemente busca, mediante acciones rápidas, lograr lo que se denomina la sorpresa. Que la sorpresa, bueno, lo no esperado, lo imponderable. Pero una vez que se suelta la ofensiva, la fuerza receptora de esa violencia tiene que crear lo que se denominaría una teoría contraria, que vendría a ser la defensiva. A partir de ahí, entonces, tenemos 4 espacios conceptuales. En la primera, entre concentración y ofensiva, concentración de fuerzas a la ofensiva. Aquí tendríamos la guerra total. Está dado por Ludendorff en la Primera Guerra Mundial y por Adolfo Hitler. La guerra total, por lo tanto, significa desplegar en un mismo momento
todo el potencial para la toma lo más pronto posible de un objetivo y lograr, por supuesto, la rendición del contrario en tiempos mínimos, sobre el principio que en este caso estamos viendo que es la sorpresa. La sorpresa, por lo tanto, no es posible preverla. Un caso de guerra total podría ser, por ejemplo, el caso de la efectuada por Israel en 1967, conocida como la Guerra de los 6 días. Esta Guerra de los 6 días fue diseñada por la entonces primera ministra de Israel, Golda Meir, y sustentada de manera operativa por un personaje llamado Moshe Dayan. ¿En qué consistió esta? En 1967, Israel está rodeado totalmente por enemigos. De un lado está Egipto. Y del otro lado se encuentra, en este caso, Siria. Y del otro lado, y también junto a Siria, se encuentra nada menos que Líbano, sede donde se encontraba el mayor número de personas de origen palestino. Y finalmente tienen a Jordania, que también en un momento determinado se unirá a un conflicto de esta naturaleza contra Israel. ¿Quién descubre y evita la sorpresa? Nada menos que el sistema de inteligencia de Israel, llamado hasta la fecha el Mossad. Creo que realmente que es una de las fuentes de inteligencia más importantes que yo conozco o que alguna vez conocido. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando la primer ministro recibe el mensaje y le dice eso? Dentro de 3 días, y aprovechando las fiestas religiosas de Israel, serán atacados a través de 5 frentes: Egipto, Siria, Jordania, Siria y Líbano. El problema entonces sabe día y hora que va a ocurrir. Se han dado cuenta de todos los movimientos que hay ahí. Y entonces viene la toma de decisiones. Que puedan desplegar todo su potencial, primero que nada, aéreo. Porque tiene Egipto cientos de aviones de tecnología soviética, al igual también que lo tiene Siria. Y entonces vemos la siguiente idea que se le ocurre a Moshe Dayan. A unas horas de que estalle la guerra sorpresa, los aviones de Egipto, de Siria, de Jordania, se encuentran ya cargados con las bombas y ya alineados para en la madrugada. En todos los casos se tenía el objetivo de bombardear todas las ciudades de Israel. Lo que hace entonces Moshe Dayan es ordenar que toda la fuerza aérea
despegara, que tendría que ir sencillamente en vuelo prácticamente rasante de no más allá de 10 metros para no ser captado por el radar de los enemigos. Y a partir de ello, pues irse directamente en contra de la aviación de los países que ya mencionaba. Y efectivamente, aproximadamente a medianoche, ya los aviones israelíes y sueltan las bombas primero en la pista de avión para impedir sencillamente cualquier despegue. Y lo segundo ya fue repasar completamente sobre ellos, porque como están llenos de bombas, pues al hacer estallar sencillamente los aviones cargados de bombas, pues todo aquello voló. Por lo tanto, en unos cuantos segundos, Egipto, con todo el poderío militar que tenía, se había quedado sin aviación, lo mismo que Siria, lo mismo que Jordania. Y entonces, bueno, aquí es donde viene el juego más interesante. Al amanecer, ninguno de los generales quiere decirle a Nasser que la aviación está despedazada, que no tiene un solo avión. Y por lo tanto, entonces, Nasser ordena que despeguen los aviones, pero pues los aviones ya no existen. Y entonces él simultáneamente ordena a las fuerzas de tierra, particularmente a miles de tanques, que avancen sobre la península del Sinaí, rumbo a Israel, para liquidarlo. Igual también está ocurriendo en ese momento, con Siria y con el Líbano. Entonces, bueno, una vez que ha ocurrido esta circunstancia, ahora Israel primero vuelve nuevamente a usar su aviación, pero ahora desde gran altura inmediatamente lanza ataques tremendos contra todo lo que es la artillería pesada y móvil, como serían los tanques, que de alguna manera ya iban sobre Israel. Y del otro lado también se hace lo semejante con respecto a Siria solo que en este último caso, en el caso de Jordania, Jordania tiene como ciudad importante, como la ciudad de Jerusalén, y entonces al momento en que el ejército de Israel le ordena de alguna manera avanzar, una vez que ha liquidado el armamento enemigo, a partir de ese momento se van directamente sobre Jerusalén y recuperan por primera vez en más de 2000 años el dominio sobre esa ciudad capital. Es un triunfo completo en solo 6 días. Una guerra que paralizó al mundo y que ganó Israel. Esta guerra total, indudablemente, se busca, como decíamos, en el menor tiempo posible, el máximo de la mente sobre un enemigo específico sobre el cual se va a lanzar la parte de la ofensiva. Que significa en la ofensiva básicamente capacidad de iniciativa. El segundo es, en este caso, el punto de vista de la defensa, de la teoría de la defensa, frente a la concentración de fuerzas. Aquí habría guerra de resistencias. En una guerra de resistencias, por ejemplo, como la que desarrolló Vietnam contra Estados Unidos,
pues sencillamente en poco más de 10 años, o sea, en 11 años, un país semicolonial, un país muy atrasado, un país sin armamentos más que convencionales, obviamente sin tener o disponer de aviones, finalmente, siguiendo la idea de Sun Tzu, en toda guerra que se prolonga en el tiempo, terminará arruinando a los mismos beligerantes. La guerra de resistencia, siguiendo los principios orientales de Sun Tzu, serían los siguientes. Si el enemigo avanza, retrocedemos. Si el enemigo retrocede, avanzamos. Si el enemigo se fortalece, lo evadimos. Pero si el enemigo se debilita, lo aniquilamos. Y el aniquilamiento se pone en este caso una destrucción total. Efectivamente, la guerra de Vietnam la ganaron no los Estados Unidos como se tenía previsto, sino fundamentalmente fueron el pueblo vietnamita. Esto con respecto sobre todo a una guerra civil. Es tanta la diferencia entre Estados Unidos y Vietnam, pues que nunca se pensó que les iban a ganar la guerra. Y impusieron a Estados Unidos la primera derrota político-económica y militar. La otra es, decíamos, la guerra de resistencia. En la guerra de resistencia también se pasan los años y el enemigo más fortalecido finalmente termina cediendo. Caso concreto, Afganistán. El otro sería la guerra de movilización. Esa fue la que desarrolló Mao Zedong en la última fase, que de lo que denominó la Gran Marcha, donde él comienza recorriendo el territorio chino y al tiempo en que se va avanzando, se va consolidando la nueva estructura territorial de lo que después, hasta la fecha, es la República Popular de China. En la guerra total y la guerra asimétrica, podemos nosotros reconocer que lo más importante es la logística, o sea, el suministro. Mientras que la guerra de resistencia y la guerra de movilización, visto así, esa es la forma de estrategia de aproximación directa entre los estados. Y ahora veamos lo siguiente: guerra total a 1, guerra asimétrica 2, guerra de resistencia y 3, y guerra de movilización y 4. La primera son los procesos vinculados a la táctica operativa para la integración. Pues la estrategia no es la suma de partes, sino todo el enlace sistemático. ¿Qué vínculos existen entre una y otra? Guerra total y guerra asimétrica. Entre guerra total y guerra asimétrica se establece una relación de secuencia. En ambos casos, estos dos tipos de conflicto bélico se apoyan en la logística, o sea, en el suministro. I2 e I3, que vendría a ser guerra asimétrica con respecto a guerra de resistencia. En este caso, en ambos casos, estos dos tipos de conflicto tienden a prolongarse en el tiempo, derivando a crisis. Y luego tenemos
de I2 a I4. Aquí, por ejemplo, las relaciones son básicamente en secuencia. Y por digamos, entre la parte evaluativa, que son las guerras actuales, que son expresión de asimetrías complejas, porque al proyectarse en el tiempo, reclaman de valoración de los resultados en función de su costo-beneficio y de los efectos deseados por los distintos actores. Hasta aquí, pues entonces, tenemos la parte inicial de estrategia en cuanto a conceptualización. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos expuesto? No, profesor. Hay una cosa que quisiera aclararles también. ¿Cómo va a ser el trabajo de la próxima semana? Tienen que consultar YouTube. Elegir alguna batalla. Están muy bien explicadas. Y reconstruyen de alguna manera en sus pasos generales la estrategia que siguieron triunfadores por un lado y perdedores por la otra, ¿no? Hasta aquí, pues, entonces tendríamos. ¿Alguna idea más? ¿Comentarios? Oiga, profesor, y por ejemplo, bueno, digo, ya que hemos, bueno, al menos nosotros no, pero ya que han surgido estas dos guerras y que se ha aprendido mucho de estas dos guerras, ¿cómo cree que sería si es que fuese a pasar una guerra en estos tiempos? ¿O qué tipo de estrategias se tomarían? Mire, en el momento actual estamos viviendo una guerra asimétrica aquí en México. O sea, es una guerra que diario hay muertos. ¿Es entre quiénes? Entre el Estado mexicano y el narcotráfico. Con una característica de que el narcotráfico es un actor no estatal. Sin embargo, es un actor que opera internacionalmente y que cuenta con recursos enormes que utiliza para su defensa. Y al mismo tiempo, este actor no estatal, como sería el narcotráfico, ha logrado ya meterse al campo mismo del Estado para corromperlo, lo cual hace más difícil la situación. Por si fuera poco, entonces, lo que nosotros encontramos en una guerra asimétrica es preguntarse, ¿este conjunto de actores no estatales pudiera en un momento determinado liquidar la forma de Estado de Derecho que actualmente tenemos? Y la respuesta es alarmante. Sí, sí es posible. Entonces, ese es el gran problema, como le digo. Para mí el gran problema que comienza a surgir, sobre todo en México, es cuando nosotros no creemos que estamos dentro de una guerra. No sabemos, pero de repente nos damos cuenta, pues, de que todo absolutamente de repente ha cambiado. Que muchos espacios de México los está ocupando el narcotráfico. Que en las próximas elecciones de junio, indudablemente el narcotráfico ya tiene candidatos que los protegen y que le están pagando sus campañas. Entonces les digo, es algo que uno mismo ve y dice, ¿qué tipo de estrategia se está usando? Pues desgraciadamente el Estado se ha visto lento. Ha dejado avanzar esto porque de repente decimos, bueno, si nos enfrentamos directamente al narcotráfico, se ocurre lo que hasta ahora, diario hay muertos.
Y hay tantos muertos que definitivamente por eso hasta los desaparecen, ¿no? O sea, un caso de... Y la otra cuestión es de que son tantos los recursos de que dispone el narcotráfico en México que incluso es posible advertir de que en muchas ocasiones, se ha demostrado de que el narcotráfico cuenta con mejores armas que el Estado mexicano. ¿Alguien más? Bueno, recuerden ustedes que tienen que ir a YouTube, escoger una batalla y narrarla de una manera breve. ¿Algo más? Felicidades a las mamás, o por favor, muy respetuosamente, con muchísimo afecto. Esperamos que pasen un lunes muy contento con ellas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. De todas maneras, ese día siempre le guardo el mayor cariño. Muchachos, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Claro que sí. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.